Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Ya estamos aquí en el día número 2 de nuestro libro El Alquimista, escrito por Paulo Coelho. Así es como se ve el libro. Si les interesa comprarlo, ya saben, en Amazon es lo más fácil para adquirirlo o en alguna librería cercana a ustedes. Ya vamos en la página número 14, en lo que es el prólogo. Nada más antes de empezar con el prólogo, recordarles que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho para que les lleguen las notificaciones de nuestra siguiente lectura. Y también si pueden compartir el canal, pues así nos ayudan y también les pueden ayudar a otras personas a que también empiecen a interesarse un poco por el hábito de la lectura, ¿verdad? Ya tenemos bastantes libros en el canal para que vayan y los chequen. A lo mejor hay alguno que sea de su interés o puede haber alguno de que sepan que les puede ayudar a alguna de sus amistades, conocidos o compañeros de trabajo. También acuérdense de compartir con sus hijos. Hay que empezarles a inculcar desde muy pequeños el hábito de la lectura porque eso es un mundo que se nos abre de conocimientos. Hay muchos temas que los autores comparten con nosotros y pues lo que estamos tratando es de que ustedes también empiecen a conocer a otros autores, a ver los libros y las lecturas desde otro punto de vista. Y si nos regalan un like, también podemos llegar a más personas. Nada más recordándoles que no tenemos ningún derecho del autor y pues empezamos en el prólogo en la página número 14. El alquimista cogió un libro que alguien de la caravana había traído. El volumen estaba sin las tapas, pero logró identificar a su autor, Oscar Wilde. Mientras lo hojeaba, encontró una historia sobre Narciso. El alquimista conocía la leyenda de Narciso, un hermoso muchacho que todos los días iba a contemplar su propia belleza en el lago. Estaba tan fascinado por sí mismo que un día cayó dentro del lago y murió ahogado. En el lugar donde cayó nació una flor a la que llamaron Narciso, pero no era así como Oscar Wilde ponía fin a la historia. Él decía que cuando Narciso murió, vinieron las Oreidas, diosas del bosque, y vinieron y vieron el lago transformado de un lago de agua dulce en un canto de lágrimas saladas. ¿Por qué lloráis?, preguntaron las Oreidas. Lloro por Narciso, respondió el lago. Oh, no nos extraña que lloréis por Narciso, prosiguieron diciendo ellas. Al fin y al cabo, a pesar de que todas nosotras le perseguíamos siempre a través del bosque, vos erais el único que tenía la oportunidad de contemplar de cerca su belleza. Entonces, ¿era bello Narciso?, preguntó el lago. ¿Quién sino vos podría saberlo?, respondieron sorprendidas las Oreidas. Después de todo, era sobre vuestra orilla donde él se inclinaba todos los días. El lago quedóse inmóvil unos instantes. Finalmente dijo: lloro por Narciso, pero nunca me había dado cuenta de que Narciso fuese bello. Lloro por Narciso porque cada vez que él se recostaba sobre mi orilla, yo podía ver en el fondo de sus ojos mi propia belleza reflejada. ¡Qué historia tan hermosa!, dijo el alquimista. Y ya empezamos en la primera parte. El muchacho se llamaba Santiago. Empezaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño ante una vieja iglesia abandonada. El techo se había hundido hacía mucho tiempo y un enorme sicómoro había crecido en el lugar que antes albergaba la sacristía. Resolvió pasar allí la noche. Hizo que todas las ovejas entrasen por la puerta en ruinas y luego colocó unos maderas de modo que no pudieran huir durante la noche. No había lobos en aquella región,
Pero una vez se escapó uno de aquellos animales durante la noche y el pastor se pasó todo el día siguiente buscando la oveja descarriada. Extendió su chaqueta sobre el suelo y acostóse en él, usando como almohada el libro que acababa de leer. Antes de dormirse recordó que le hacía falta leer libros más gruesos. Se tardaba más en leerlos y por la noche resultaban más cómodos como almohada. Todavía estaba oscuro cuando despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semiderruido. Quisiera dormir un poco más, pensó. Había tenido el mismo sueño de la semana pasada y de nuevo despertó antes de llegar al final. Se levantó y tomó un sorbo de vino. Después cogió el cayado y empezó a despertar a las ovejas que todavía dormían. Se había fijado en que cuando despertaba también empezaban a despertar la mayor parte de los animales, como si hubiese alguna misteriosa energía que uniese su vida a la vida de las ovejas que desde hacía 2 años recorrían con él la tierra en busca de agua y alimento. Ya se han acostumbrado tanto a mí, dijo, en voz baja, que conocen mis horarios. Reflexionó un momento y pensó que también podía ser cierto lo contrario, que se hubiese acostumbrado él a los horarios de las ovejas. Sin embargo, había algunas ovejas que tardaban más en levantarse. El muchacho fue despertándolas una tras otra con el cayado, llamado a cada una por su nombre. Siempre creyó que las ovejas eran capaces de entender lo que les decía. Por eso solía leer para ellas los pasajes de libros que le habían impresionado o hablarles de la soledad y de la alegría de un pastor en el campo, o comentarle las últimas novedades que veían en las ciudades por donde solía pasar. No obstante, en los últimos 2 días el asunto que le preocupaba había sido solamente uno: una muchacha, hija de un comerciante que habitaba en la ciudad a donde iba él a llegar dentro de 4 días. Solo había estado allí una vez el año anterior. El comerciante era dueño de una tienda de tejidos y le gustaba siempre ver trasquilar las ovejas en su presencia para evitar falsificaciones. Un amigo suyo le había indicado la tienda y el pastor llevó allá sus ovejas. «Necesito vender algo de lana», dijo el pastor al comerciante. La tienda del hombre estaba llena y el comerciante rogó al pastor que esperara hasta el atardecer. El muchacho se sentó en el pavimento de la tienda y sacó un libro de la alforja. «No sabía que los pastores fuerais capaces de leer libros», dijo una voz femenina a su lado. Era una moza típica de la región de Andalucía, con su negra cabellera y los ojos que recordaban vagamente los antiguos conquistadores moros. «Es porque las ovejas enseñan más que los libros», respondió el muchacho. Estuvieron conversando más de 2 horas. Ella le contó que era hija del comerciante y habló de la vida en la aldea donde cada día era igual que el otro. El pastor habló de los campos de Andalucía, de las últimas novedades que vio en las ciudades que había visto. Estaba contento de no tener que conversar siempre con las ovejas. «¿Cómo aprendiste a leer?», preguntó la muchacha en cierto momento. «Como todas las demás personas», respondió el muchacho, «en la escuela». «Entonces, si sabes leer, ¿por qué no eres más que un simple pastor?». El muchacho se disculpó como pudo, para no responder a aquella pregunta. Tenía la certeza de que la muchacha jamás lo entendería. Siguió contando sus historias de viaje y los ojillos moros se abrían y cerraban de temor y sorpresa. A medida que transcurría el tiempo, el muchacho empezó a desear que aquel día no se acabase nunca, que el padre de la joven estuviese ocupado mucho rato y le mandase esperar durante 3 días. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido: el deseo de quedarse en la misma ciudad para siempre, con la niña de los cabellos negros,
Los días nunca serían iguales. Pero el comerciante finalmente llegó y le mandó que esquilase 4 ovejas. Después le pagó lo que le debía y le pidió que volviera el año siguiente. Ahora solo faltaban 4 días para llegar de nuevo a la misma aldea. Estaba excitado y al mismo tiempo inseguro. Tal vez la niña ya le hubiese olvidado. Por allí pasaban muchos pastores para vender lana. No importa, dijo el muchacho a sus ovejas. Yo también conozco a otras niñas en otras ciudades. Pero en el fondo de su corazón sabía que sí le importaba y que tanto los pastores como los marineros, como los viajantes, siempre conocían una ciudad en la que había alguien que podía hacerles olvidar la alegría de viajar libres por el mundo. Comenzó a rayar el día y el pastor colocó las ovejas según la dirección del sol. Ellas nunca tienen que tomar una decisión, pensó. Tal vez por eso están siempre junto a mí. La única necesidad que sienten las ovejas era de agua y de alimento. Mientras el muchacho conociese los mejores pastos de Andalucía, ellas serían siempre sus amigas. Aun cuando los días fuesen siempre iguales, con largas horas arrastrándose desde que nacía el sol hasta que se ponía. Aun cuando no hubiesen leído nunca un solo libro en sus cortas vidas y no conociesen la lengua de los hombres que contaban las novedades en las aldeas. Ellas estaban contentas con agua y alimento y esto les bastaba. A cambio de ello, ofrecían generosamente su lana, su compañía y de vez en cuando su carne. Si hoy me volviese yo un monstruo y decidiese matarlas una tras otra, ellas solo se darían cuenta después de que casi todo el rebaño hubiera sido exterminado, pensó el muchacho. ¿Por qué confían en mí y se olvidaron de confiar en sus propios instintos? ¿Solo porque las conduzco hacia el alimento y la comida? El muchacho empezó a sorprenderse de sus propios pensamientos. Tal vez la iglesia, con aquel sicómoro que crecía en su interior, estuviese embrujada. Le había hecho tener un mismo sueño por segunda vez y le estaba provocando una sensación de rabia contra sus compañeras, siempre tan fieles. Bebió un poco de vino que había sobrado de la cena anterior y apretó la chaqueta contra su cuerpo. Sabía que dentro de unas horas, con el sol en el cenit, el calor sería tan intenso que ya no podría conducir las ovejas por el campo. Era la hora en que toda España dormía en verano. El calor dura hasta la noche y durante todo este tiempo él tenía que cargar con la chaqueta. No obstante, cuando pensaba quejarse por el peso, siempre recordaba que gracias a la chaqueta no había sentido frío por la mañana. Hemos de estar siempre preparados para las sorpresas del tiempo, pensaba entonces, y sentíase agradecido por el peso de la chaqueta. La chaqueta tenía un motivo, y el muchacho también. En 2 años por las llanuras de Andalucía, él sabía ya de memoria todas las ciudades de la región. Y esta era la gran razón de su vida, viajar. Estaba pensando en explicarle esta vez a la niña por qué un simple pastor sabe leer. Hasta los 16 años había estado en el seminario. Sus padres querían que fuese sacerdote y motivo de orgullo para una sencilla familia campesina, que trabajaba para ganar apenas para la comida y el agua como sus ovejas. Estudió latín, español y teología, pero desde pequeño soñaba con conocer el mundo y eso era mucho más importante que conocer a Dios o a los pecados de los hombres. Una tarde, al visitar a la familia, se había armado de valor y le había dicho a su padre que no quería ser sacerdote, quería viajar. Y hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy para no cortar o dejar a la mitad la lectura. Esa historia que cuenta al principio de Narciso nos hace como reflexionar, ¿verdad? Cómo
cómo a veces tenemos las cosas ahí enfrente y por estar tan enfocados en nosotros mismos no vemos las cualidades de otras personas. Como solamente a veces pensamos en nosotros y no vemos lo que las demás personas están tratando de comunicarnos o todo lo valioso o todo lo que tienen que ofrecernos. Y también ahorita nos enseña, ¿verdad?, que como siempre sí hace falta tener esa amistad, esa persona con la que podamos platicar, porque él siempre estaba solo y con sus ovejas, y pues no es lo mismo creer que estamos totalmente felices o plenos o que no necesitamos a alguien más hasta que nos damos cuenta y encontramos a esa persona con la que podemos compartir cosas y sentirnos plenos o más satisfechos o a gusto en su compañía y en su plática. Son muchas cosas que tienen en poquitas hojas que leímos, como que dejarnos algo para reflexionar. ¿Ustedes qué es lo que opinan de este día de lectura? ¿Qué es lo que a ustedes les está dejando? ¿Les ha hecho reflexionar algo o simplemente fue como un cuento que él nos está contando para ustedes? Es bonito poder dialogar los libros porque yo veo eso, pero a lo mejor ustedes están viendo otra cosa. Entonces, sería interesante que compartieran con nosotros, así es que déjenos un mensaje, regálenos un like, compartan con las personas este libro que, como dice, se ha vendido tantos ejemplares por todo el mundo, no solamente en Estados Unidos o en Latinoamérica, sino en muchos continentes también. Es un libro muy recomendado que, como dice, es una fábula para seguir nuestros sueños. Y lo bueno de los libros es que si les damos un poquito de reflexión, nos dejan mucha enseñanza porque nos empezamos a cuestionar. Y al cuestionarnos vamos descubriendo ciertas partes en nuestra vida que a lo mejor no les habíamos prestado tanta atención. Y pues esto es lo que estamos tratando de compartir con ustedes. El hábito de la lectura, donde vamos a aprender y a descubrir tantas cosas. Hay libros que nos enseñan otras culturas, que nos hacen volar la imaginación. Estos libros como estas fábulas que nos sacan un poco de lo cotidiano del día y nos empiezan a desarrollar nuestra imaginación. Entonces aprovechen estos libros y vayan y chequen el canal para que vean qué otros libros también a lo mejor les pueden interesar. Hay bastantes temas, hay bastantes autores y pues compartan para que también otras personas se beneficien de esto. Regálenos un like y suscríbanse. Recuerden suscribirse para que les lleguen las notificaciones de las siguientes lecturas y nos vemos en la siguiente. Bonito día, tarde o noche. Hasta pronto.